Llevas 3 meses sin que nadie te llame. No es una exageración emocional, es un hecho. El teléfono no suena. Los mensajes que enviabas a ese grupo de amigos empezaron a recibir respuestas más cortas, más tardías, hasta que dejaron de llegar respuestas. La iglesia a la que pertenecías te dejó de incluir en las reuniones informales. Tu familia te llama solo para preguntas funcionales. Y tú, en algún momento de la madrugada, te has preguntado si Dios te abandonó, si hiciste algo, si dejaste de ser digno de compañía. Quiero decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con la suficiente seriedad teológica. El aislamiento que estás viviendo no es necesariamente un castigo. No es necesariamente abandono. Y en la economía soberana de Dios, hay una posibilidad que la mayoría de las iglesias de hoy no se atreven a predicar porque suena dura, porque suena fría, porque no cabe en una pegatina de motivación cristiana. La posibilidad es esta: Dios te puede estar aislando a propósito, con intención, con un plan que tú todavía no puedes ver, porque estás demasiado cerca del dolor para ver la arquitectura completa. Pero aquí está el problema. No todo aislamiento es de Dios. No toda soledad es preparación divina. Hay aislamiento que es simplemente el fruto del pecado, de la negligencia relacional, del orgullo no confrontado. Y confundir uno con el otro es exactamente el tipo de error que ha llevado a miles de personas a justificar su propia destrucción relacional, disfrazándola de llamado profético. Así que antes de que termines este video, vas a tener una herramienta, no un sentimiento, no una frase bonita, una herramienta teológica para distinguir entre el desierto que Dios diseña y el desierto que tú mismo cavaste. Empecemos por el lugar más incómodo posible. La Biblia. Hay un patrón que se repite con una consistencia que debería inquietarte si todavía no lo has notado. Antes de que Dios use a alguien de manera significativa, casi sin excepción, lo retira. Lo saca de la visibilidad. Lo coloca en un lugar donde nadie lo aplaude, nadie lo sigue, nadie lo necesita. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián después de huir de Egipto. No fueron 40 años de ministerio acelerado. Fueron 40 años cuidando ovejas, en silencio, sin discípulos, sin audiencia, sin ningún indicio visible de que Dios tenía planes con él. Si Moisés hubiera publicado un diario espiritual durante esos años, probablemente habría sonado como desesperación, como abandono, como la sensación de que su vida se había estancado en la nada. Y sin embargo, ese desierto fue exactamente el lugar donde Dios lo preparó para confrontar al sistema de poder más grande de su época. Elías, después de su victoria pública más espectacular en el Monte Carmelo, no fue promovido a una posición de mayor influencia. Fue enviado al desierto, exhausto, pidiendo morir, alimentado por un ángel, y luego colocado en una cueva en Horeb donde Dios le habló no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silencio delicado. El profeta más visible de su generación fue aislado justo después de su mayor triunfo público. Eso debería decirte algo sobre cómo Dios mide el éxito comparado con cómo nosotros lo medimos. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de su ministerio público, alimentándose de langostas y miel silvestre, vestido de pelo de camello, completamente fuera del radar social y religioso de su tiempo. El precursor del Mesías no fue formado en las academias rabínicas de Jerusalén, fue formado en el aislamiento. Y luego está Pablo. Después de su conversión dramática en el camino a Damasco, uno esperaría que la iglesia primitiva lo recibiera de inmediato como un activo estratégico para la causa. En cambio, Pablo desaparece. Se va a Arabia. Las Escrituras no nos dan muchos detalles de ese periodo, pero sabemos que pasaron años, no meses, antes de que comenzara su ministerio apostólico reconocido. El hombre que escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento pasó un tiempo significativo en un silencio que la historia eclesiástica apenas registra. Aquí hay algo que todavía no te he dicho, y que vas a necesitar para entender el resto de este mensaje. Ninguno de estos hombres sabía, mientras estaban en el aislamiento, que estaban siendo preparados. Si les hubieras preguntado en ese momento qué estaba pasando,
ninguno te habría respondido con confianza profética. Te habrían respondido con confusión, con dolor. Algunos, como Elías, con deseo de morir. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesito que entiendas algo que la teología reformada toma muy en serio y que la cultura cristiana contemporánea casi nunca menciona. La providencia de Dios no requiere tu comprensión para ser real. Dios no necesita que tú entiendas el aislamiento para que el aislamiento esté cumpliendo su propósito. De hecho, en la mayoría de los casos bíblicos, la comprensión llega después, no durante. Esto contradice directamente la narrativa que domina gran parte de la enseñanza cristiana popular de hoy, donde se asume que si Dios está trabajando en tu vida, deberías sentir paz, deberías tener claridad, deberías experimentar algún tipo de confirmación emocional inmediata. Esa expectativa no viene de la Escritura, viene de una teología que ha confundido la presencia de Dios con la ausencia de incomodidad. Pero hay una pregunta más profunda detrás de todo esto, una pregunta que muchos cristianos nunca se hacen porque da miedo hacerla. Si Dios es soberano sobre absolutamente todo, ¿también es soberano sobre quién te deja de hablar? ¿También es soberano sobre el amigo que dejó de contestar tus mensajes? Vamos a llegar ahí, pero primero necesitamos establecer un fundamento doctrinal que no puedes saltarte. La doctrina reformada de la providencia, tal como la articula la Confesión de Westminster, sostiene que Dios, en su sabia y santa providencia, ordena todas las cosas, todas, sin excepción, para sus propios fines santos. Esto no es una afirmación cómoda. Es una afirmación que, llevada hasta su conclusión lógica, significa que el silencio de las personas que te rodean, la distancia que sientes, la puerta que se cerró, no están fuera del control providencial de Dios. No es que Dios simplemente permita el aislamiento de manera pasiva, como un espectador que no interviene. Es que Dios, en su soberanía absoluta, puede estar usando activamente las circunstancias, incluyendo la inacción de otras personas, para colocarte exactamente donde necesitas estar. Esto no significa que toda persona que se alejó de ti lo hizo porque Dios la usó como instrumento providencial. Algunas personas se alejaron porque tú las heriste. Algunas se alejaron porque tienen sus propias luchas que no tienen nada que ver contigo. Y vamos a hablar de cómo distinguir estas situaciones. Pero la posibilidad teológica de que Dios esté orquestando aislamiento como parte de un proceso de preparación no es una exageración emocional ni una excusa barata. Es consistente con cómo Dios ha actuado históricamente con las personas que más ha usado. Volvamos a la pregunta que dejé abierta. ¿Es Dios soberano sobre el amigo que dejó de contestarte? La respuesta, desde una perspectiva reformada consistente, es sí. No de una manera que excuse el pecado de esa persona, si lo hubo, porque Dios no es autor del pecado, pero sí de una manera que asegura que ni siquiera ese silencio está fuera de los límites de su gobierno providencial. Job perdió absolutamente todo, su familia, su salud, su reputación social, y el texto bíblico es explícito. Fue Satanás quien actuó, pero fue dentro de los límites que Dios estableció. El aislamiento de Job, su pérdida total de comunidad y consuelo humano, terminó siendo el escenario para una de las revelaciones más profundas sobre la naturaleza de Dios y la humildad humana que existen en toda la Escritura. Ahora aquí es donde necesito ser más cuidadoso que la mayoría de los predicadores que tocan este tema, porque hay un peligro real, y quiero nombrarlo con claridad antes de continuar. Hay personas que van a usar este mensaje para justificar su propio aislamiento autoinfligido. Van a decir, Dios me está aislando, cuando en realidad lo que está pasando es que su orgullo, su falta de humildad, su negativa a pedir perdón, o su patrón repetido de manipular y herir a las personas cercanas es lo que produjo la distancia. Eso no es preparación divina. Eso es consecuencia natural del pecado no confrontado. Entonces necesitas una herramienta de discernimiento, y te la voy a dar ahora, basada en principios bíblicos, no en sentimientos. Primera pregunta de discernimiento. ¿El aislamiento llegó después de obediencia o después de rebeldía? Moisés fue aislado después de actuar, sí, de forma imprudente al matar al egipcio.
Pero el periodo de 40 años en el desierto no fue un castigo continuo, fue formación. La diferencia clave es que durante ese aislamiento, Moisés no continuó en un patrón de pecado. No siguió matando egipcios en el desierto. Hubo arrepentimiento implícito. Hubo un cambio de carácter visible en cómo Dios lo encuentra después. Un hombre humilde, dudoso de sus propias capacidades, completamente diferente del joven que actuó por su cuenta en Egipto. Si tu aislamiento llegó después de que mentiste repetidamente, después de que manipulaste a las personas que te amaban, después de que te negaste a reconciliarte cuando se te ofreció la oportunidad, ese aislamiento no es el desierto de Moisés, es la consecuencia de Gálatas. El apóstol Pablo es directo: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No hay forma de espiritualizar la cosecha del pecado para convertirla en una preparación profética. Pero hay una segunda pregunta de discernimiento que es todavía más incómoda que la primera, y vamos a llegar a ella en un momento, porque tiene que ver con algo que casi nadie quiere admitir sobre sí mismo: la diferencia entre el aislamiento que Dios diseña y el aislamiento que tú mismo eliges porque te resulta más cómodo que la vulnerabilidad real. Segunda pregunta de discernimiento: ¿estás buscando reconciliación donde es posible, o estás usando la teología de la providencia como excusa para evitar la incomodidad de pedir perdón? Esto es crucial. La doctrina de la soberanía de Dios nunca, en ningún pasaje de la Escritura, se usa como excusa para evitar la responsabilidad moral humana. Cuando José fue vendido por sus hermanos, y años después, declara una de las afirmaciones más altas de providencia en toda la Biblia: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa declaración no llega antes de que José buscara la reconciliación. Llega cuando José ya había decidido, en su corazón, perdonar y restaurar la relación con sus hermanos. La teología providencial no es una licencia para la pasividad relacional. José podría haber usado la misma lógica que mucha gente usa hoy: Dios permitió que mis hermanos me traicionaran, así que no tengo que procesar esto con ellos. Simplemente lo acepto como el plan de Dios y sigo adelante sin confrontar nada. Eso no es lo que José hizo. José llora. José se identifica. José ofrece reconciliación activa. La providencia divina y la responsabilidad humana de buscar la paz no son contradictorias, son complementarias. Entonces, si has estado usando "es la voluntad de Dios" como una forma de evitar enviar ese mensaje de disculpa que sabes que necesitas enviar, esto no es providencia. Esto es evasión disfrazada de espiritualidad. Tercera pregunta de discernimiento, y esta es la que más separa el desierto genuino del aislamiento autoinfligido. ¿Qué está produciendo el aislamiento en tu carácter? El desierto de Moisés produjo humildad. El desierto de Elías, después de su crisis, produjo una restauración de su llamado profético, no amargura permanente. El desierto de Pablo en Arabia produjo, según podemos inferir de sus cartas posteriores, una profundización teológica extraordinaria. Probablemente fue ahí donde comenzó a procesar las implicaciones cristológicas del Antiguo Testamento que después articularía con tanta claridad. Si tu aislamiento está produciendo humildad, dependencia de Dios, claridad sobre tus propios pecados y un corazón más blando hacia las personas, eso es consistente con el patrón bíblico del desierto formativo. Pero si tu aislamiento está produciendo amargura, resentimiento, una narrativa interna donde tú eres la víctima perpetua y todos los demás son el problema, eso no es el desierto de Dios. Eso es el fruto natural de un corazón que se está endureciendo en lugar de suavizarse. Y aquí llegamos a algo que tiene que ser dicho con total claridad, porque es probablemente la parte más controversial de todo este mensaje. Hay una diferencia teológica fundamental entre el aislamiento como juicio y el aislamiento como santificación, y ambos pueden sentirse exactamente igual desde adentro. Vamos a desarrollar esto, porque es el corazón de todo lo que estamos discutiendo. El aislamiento como juicio aparece en la Escritura cuando Dios retira su presencia activa de alguien como consecuencia de rebeldía persistente y no arrepentida. El rey Saúl es el ejemplo más claro.
Después de su desobediencia repetida, el texto dice que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Saúl experimentó un aislamiento progresivo, perdió el favor profético, perdió la paz interior, terminó consultando a una adivina porque Dios ya no le respondía a través de los canales legítimos. Ese es el aislamiento de juicio. Y la característica distintiva de este tipo de aislamiento es que no produce arrepentimiento, produce mayor rebeldía, mayor desesperación y finalmente destrucción. El aislamiento como santificación, en cambio, es completamente diferente en su trayectoria, aunque pueda sentirse igual de doloroso al inicio. Este es el aislamiento que Dios usa para apartar a alguien de influencias, voces o patrones relacionales que estaban obstaculizando su crecimiento espiritual o impidiendo que cumpliera el propósito para el cual fue creado. La diferencia no está en la intensidad del dolor, está en el fruto a largo plazo y en la posición del corazón de la persona que lo atraviesa. Esto nos lleva a David, que es quizás el ejemplo más completo en toda la Escritura, porque experimentó ambos tipos de aislamiento en momentos distintos de su vida, y la diferencia entre ellos es instructiva. Antes de ser rey, David pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, rodeado solamente de un grupo de hombres descritos en el texto como todo el que estaba en aprieto, y todo endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. No era exactamente la élite social de Israel. David estaba aislado de la corte real, aislado de cualquier estructura de poder reconocida, viviendo prácticamente como un fugitivo. Y durante ese periodo, David escribió algunos de los salmos más profundos sobre la fidelidad de Dios en medio de la angustia. El Salmo 23, probablemente escrito o inspirado por esta época de su vida, no nace de la comodidad. Nace del desierto literal, donde David estaba siendo perseguido, aislado, sin ningún indicio externo de que algún día llegaría a ser rey. Ese aislamiento produjo en David una dependencia radical de Dios que se refleja en toda su poesía posterior. Pero más adelante en su vida, después de su pecado con Betsabé y el asesinato encubierto de Urías, David experimentó un tipo diferente de aislamiento, uno marcado por la confrontación profética de Natán, por la pérdida de su hijo, por una temporada donde la bendición visible de Dios sobre su reinado se ve interrumpida por consecuencias devastadoras. Ese segundo aislamiento, a diferencia del primero, fue precedido por pecado grave y no arrepentido durante meses. La diferencia entre ambos periodos no está en cuánto sufrió David. Sufrió profundamente en los dos casos. La diferencia está en lo que precedió al aislamiento y en cómo David respondió. En el primer caso, el aislamiento llega mientras David está actuando con integridad, perseguido injustamente. En el segundo, el aislamiento llega como consecuencia directa de un pecado específico, y la respuesta correcta no es interpretarlo como preparación divina para un nuevo nivel de unción, sino como llamado urgente al arrepentimiento, que es exactamente lo que el Salmo 51 documenta con una honestidad brutal. Aquí está la pregunta que probablemente has estado evitando hacerte a ti mismo durante todo este video. ¿En cuál de estas dos categorías estás tú ahora mismo? Y quiero advertirte sobre algo antes de que respondas con demasiada rapidez. La mente humana, especialmente bajo el estrés de la soledad, tiene una tendencia poderosa a la autojustificación. Es mucho más fácil para tu psicología decir, Dios me está preparando, que decir, yo causé esto y necesito arrepentirme. No estoy diciendo que tu situación sea necesariamente la segunda. Estoy diciendo que la honestidad teológica requiere que examines esto con la misma rigurosidad con la que examinarías a otra persona, no con la indulgencia automática que normalmente nos damos a nosotros mismos. La doctrina reformada de la depravación total, una de las 5 afirmaciones centrales del calvinismo histórico, no es simplemente una doctrina abstracta sobre la naturaleza humana en general. Tiene una aplicación devastadoramente personal. Significa que tu propia capacidad de autoevaluación está corrompida por el pecado, y que sin la luz de la Escritura, y frecuentemente,
sin la confrontación honesta de otros creyentes maduros, es muy probable que te engañes a ti mismo sobre la verdadera naturaleza de tu situación. Esto no es pesimismo, es realismo bíblico. Jeremías lo articula sin rodeos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tu corazón es capaz de engañarte sobre algo tan fundamental como tu propia condición espiritual, ciertamente es capaz de engañarte sobre si tu aislamiento actual es preparación divina o consecuencia de tu propio pecado no confrontado. Entonces, ¿cómo se sale de este laberinto de autoengaño potencial? La respuesta bíblica no es la introspección aislada. Irónicamente, es exactamente lo opuesto. Es someter tu interpretación de tu propio aislamiento al escrutinio de la palabra de Dios y, cuando sea posible, de otros creyentes maduros que puedan ofrecerte una perspectiva que tú no puedes tener sobre ti mismo. Si no tienes ninguna persona en tu vida que pueda decirte la verdad sin suavizarla, eso en sí mismo es una señal de alarma que necesita ser atendida antes de continuar avanzando. Pero supongamos que has examinado esto con honestidad, que no estás en un patrón de pecado no confrontado, que has buscado reconciliación donde era posible y que el aislamiento persiste de todas formas, sin que puedas identificar una causa moral clara de tu parte. ¿Qué significa eso? Aquí es donde la doctrina de la elección, una de las afirmaciones más impopulares, pero más consistentes de la teología reformada, ofrece una perspectiva que ninguna otra tradición teológica puede ofrecer con la misma claridad. La doctrina de la elección, articulada con precisión en la Confesión de Westminster, sostiene que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió a ciertas personas para salvación, no basándose en mérito previsto, no basándose en obras futuras, sino según el puro propósito de su voluntad y su gracia libre y soberana. Pablo lo expresa con claridad en su carta a los Efesios, cuando dice que fuimos predestinados según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué importa esto para tu aislamiento? Porque si Dios te eligió no por accidente, no por un proceso casual, sino con un propósito específico y eterno, entonces los medios que usa para llevarte hacia ese propósito tampoco son accidentales. El aislamiento que estás experimentando, si has descartado las dos primeras posibilidades, si no es consecuencia de pecado no confrontado, y si no es juicio por rebeldía continuada, puede ser exactamente el tipo de instrumento providencial que Dios ha usado consistentemente a lo largo de la historia redentora para preparar a las personas que eligió para un propósito específico. Pero aquí necesito hacer una distinción teológica que es crucial y que casi ningún predicador popular hace correctamente. El propósito específico de tu aislamiento no es necesariamente un llamado público, una posición de liderazgo visible o un ministerio reconocido. La cultura cristiana contemporánea ha distorsionado gravemente esta doctrina al asumir que toda preparación divina debe terminar en una plataforma. Eso no es lo que enseña la Escritura. Algunas personas son preparadas en el desierto para un propósito que nunca será visible públicamente. Ser el padre o la madre que cría con fidelidad a la siguiente generación, ser el amigo que sostiene a otra persona en su propio desierto años después, ser alguien cuya fe silenciosa influye a una sola persona que, a su vez, influirá a miles. José fue preparado en una prisión egipcia, no para convertirse en un predicador famoso, sino para administrar recursos durante una hambruna que salvaría a su propia familia y a través de ella, preservaría la línea mesiánica de la cual eventualmente nacería Cristo. La preparación no fue para fama, fue para fidelidad en un rol específico que la providencia de Dios había diseñado con una precisión que José jamás podría haber imaginado mientras estaba encerrado, olvidado, traicionado por sus propios hermanos y luego por el copero que prometió recordarlo ante Faraón y no lo hizo. Esto significa que cuando preguntas, Dios, ¿para qué me estás aislando?, la respuesta correcta no siempre será una visión clara de un destino espectacular. A veces la respuesta es simplemente, para que aprendas a depender de mí,
de una manera que la comodidad relacional nunca te habría permitido aprender. Eso, en sí mismo, es un propósito legítimo, incluso si no se siente tan satisfactorio como una profecía de grandeza. Ahora, quiero abordar algo que probablemente está pesando en tu corazón mientras escuchas esto, y es la pregunta práctica más urgente. ¿Qué haces mientras estás en el desierto? Porque toda esta teología, sin aplicación práctica, se queda en el nivel de la especulación abstracta, y eso no es lo que la Escritura modela. Primero, y esto va a sonar contraintuitivo, no busques llenar el aislamiento con ruido. La tentación más fuerte durante el desierto relacional es llenar cada momento de silencio con distracción, con redes sociales, con relaciones superficiales que no satisfacen pero al menos disimulan el vacío. Moisés no llenó sus 40 años con actividad frenética para escapar de la incomodidad de la soledad. Los pasó cuidando ovejas, en un ritmo lento, repetitivo, aparentemente insignificante. Hay algo formativo en la quietud que la actividad constante nunca puede replicar. Segundo, examina tu corazón regularmente usando las 3 preguntas de discernimiento que ya establecimos. ¿El aislamiento llegó después de obediencia o de rebeldía? ¿Estás evitando reconciliación posible, disfrazándola de aceptación providencial? ¿Qué está produciendo este periodo en tu carácter? ¿Humildad o amargura? Estas preguntas no son un ejercicio único, son una disciplina continua, porque tu corazón puede cambiar de dirección durante el proceso y necesitas vigilancia constante sobre hacia dónde se está moviendo. Tercero, y esto es teológicamente no negociable desde la perspectiva reformada, ancla tu identidad en la justificación, no en la validación relacional. La doctrina de la justificación por la fe sola, articulada con tanta claridad por la Reforma, establece que tu valor delante de Dios no depende de tu desempeño, de tu visibilidad, ni de cuántas personas te rodean en este momento. Tu justicia delante de Dios es la justicia de Cristo, imputada a ti, no ganada por ti. Esto significa que el silencio de las personas que te rodean no altera, ni puede alterar, tu posición delante de Dios. Esto no elimina el dolor emocional de la soledad, pero sí elimina la mentira de que tu valor depende de la aprobación humana que actualmente no estás recibiendo. Y aquí llegamos a algo que necesita ser dicho con extrema claridad, porque es fácil malinterpretar todo lo anterior como una invitación a la pasividad espiritual. Nada de esto significa que debas dejar de buscar comunidad. La doctrina reformada nunca ha enseñado un individualismo espiritual desconectado del cuerpo de Cristo. De hecho, el Nuevo Testamento es enfáticamente comunitario. Entonces, ¿cómo se reconcilia la idea de un aislamiento providencial con el mandato bíblico claro de no dejar de congregarnos? Como advierte el autor de Hebreos, esta tensión necesita resolverse antes de que termine este mensaje. La respuesta está en distinguir entre el aislamiento que Dios diseña temporalmente con un propósito formativo y el aislamiento permanente que la persona elige como estilo de vida, disfrazándolo de espiritualidad superior. El desierto de Moisés duró 40 años, sí, pero terminó. Terminó con un llamado claro, con una zarza ardiente, con un encuentro directo con Dios que lo envió de vuelta a la comunidad, de vuelta a Egipto, de vuelta a la confrontación pública con Faraón. El desierto de Elías terminó con la unción de Eliseo como su sucesor y discípulo, restaurándolo a una función comunitaria de mentoría. El desierto de Pablo en Arabia terminó cuando regresó a Damasco y eventualmente fue conectado con Bernabé y la iglesia de Antioquía. El patrón bíblico consistente no es aislamiento perpetuo, es aislamiento temporal con propósito formativo, seguido de reintegración a la comunidad con una capacidad transformada. Si tu aislamiento se ha convertido en una identidad permanente que rechazas activamente romper cuando se presentan oportunidades genuinas de reconciliación o conexión, eso ya no es el desierto bíblico. Eso es un patrón de aislamiento autoinfligido que se ha disfrazado de espiritualidad para evitar la vulnerabilidad que toda relación auténtica requiere. Ahora, quiero confrontar directamente algo que probablemente ha estado en el fondo de tu mente durante todo este mensaje,
especialmente si has crecido en ciertos ambientes cristianos contemporáneos. La idea de que si realmente tuvieras suficiente fe, Dios ya habría restaurado tus relaciones, ya habría llenado tu vida de comunidad, ya habría removido el aislamiento. Esta idea, aunque suena espiritual, aunque a veces se predica con entusiasmo genuino, no proviene de la Escritura. Proviene de una teología que ha sido llamada, con precisión, teología de la prosperidad, y necesita ser rechazada explícitamente porque está distorsionando la manera en que millones de cristianos interpretan su propio sufrimiento. La teología de la prosperidad enseña, en esencia, que la fe correcta produce bendición material y relacional inmediata, y que el sufrimiento prolongado, incluyendo el aislamiento, es evidencia de fe deficiente o de pecado oculto que bloquea la bendición. Bajo esta lógica, Job habría sido culpado por sus propios amigos, y de hecho, eso es exactamente lo que sucede en el libro de Job. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, representan precisamente esta teología distorsionada. Asumen que el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado oculto, porque en su sistema teológico, Dios siempre recompensa la rectitud con bienestar visible e inmediato. Y Dios mismo, al final del libro, reprende explícitamente a estos amigos. No los elogia por su teología aparentemente piadosa. Los corrige porque hablaron necedades sobre Dios. Esto debería ser una advertencia seria para cualquier corriente teológica contemporánea que opera bajo la misma lógica. Si estás sufriendo, si estás aislado, si tu vida no refleja bendición visible, algo debe estar mal contigo espiritualmente. La Escritura misma refuta esta lógica de manera explícita y contundente. La teología reformada, en contraste, sostiene que el sufrimiento, incluyendo el aislamiento relacional, no es necesariamente evidencia de fe deficiente. Puede ser, y frecuentemente es, el instrumento exacto que Dios usa para santificar a las personas que ha elegido. Esto no es pesimismo teológico. Es una visión más alta de la soberanía de Dios que no depende de que la vida del creyente se vea cómoda para ser considerada bendecida. Pablo mismo, el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento, describe su propio ministerio no en términos de comodidad relacional constante, sino enumerando privaciones, traiciones, abandono. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribe con una honestidad devastadora sobre haber sido abandonado. Todos me desampararon, dice, refiriéndose a un momento específico de su juicio legal, donde ni siquiera sus colaboradores más cercanos permanecieron a su lado. Si el aislamiento fuera automáticamente evidencia de fe deficiente, Pablo habría sido el cristiano con menos fe de la historia de la iglesia primitiva, lo cual es, obviamente, una conclusión absurda. La realidad bíblica es exactamente la opuesta. Algunos de los siervos más fieles de Dios, en toda la historia redentora, experimentaron los periodos de aislamiento más profundos, precisamente porque su fidelidad los colocaba en una posición de mayor vulnerabilidad relacional, no de mayor protección automática contra la soledad. Esto también nos lleva a confrontar otra distorsión teológica relacionada, proveniente esta vez del arminianismo, que aunque no enfatiza la prosperidad material de la misma manera explícita, comparte una premisa subyacente problemática: la idea de que el plan de Dios para tu vida puede ser frustrado por las decisiones humanas de otras personas, de tal manera que Dios queda, en cierto sentido, esperando a ver qué hacen los seres humanos antes de poder actuar. Bajo esta cosmovisión, tu aislamiento sería simplemente el resultado de las decisiones libres de otras personas que eligieron alejarse, y Dios estaría reaccionando a esas decisiones, no orquestándolas dentro de un plan soberano predeterminado. La teología reformada rechaza esta visión no porque minimice la responsabilidad humana, ya lo hemos establecido claramente al hablar de la necesidad de examinar tu propio corazón y buscar reconciliación donde sea posible, sino porque sostiene que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana operan simultáneamente sin contradicción, un misterio que la Escritura afirma repetidamente sin intentar resolverlo
con una lógica humana simplista. Los hermanos de José actuaron libremente, pecaminosamente, con responsabilidad moral plena por su traición. Y al mismo tiempo, Dios estaba orquestando soberanamente cada detalle de esa traición para cumplir un propósito redentor que se extendería por generaciones. Ambas verdades son simultáneamente ciertas. No son una tensión que necesite resolverse eligiendo un lado y descartando el otro. Esto significa que tu aislamiento actual, incluso si fue causado por las decisiones libres y pecaminosas de otras personas que te hirieron, te traicionaron o simplemente decidieron alejarse sin justificación clara, no está fuera del control soberano de Dios. Las dos verdades coexisten. Esas personas son responsables moralmente por sus decisiones, y Dios, simultáneamente, está usando esas mismas decisiones dentro de un tapiz providencial mucho más grande del que tú puedes percibir desde tu posición actual. Quiero también nombrar explícitamente por qué este mensaje rechaza cualquier matiz de teología católica romana en su tratamiento del sufrimiento, particularmente la idea de que el sufrimiento humano puede tener un valor meritorio que contribuye a la salvación propia o ajena. La Reforma Protestante, articulada con claridad en las 5 solas, especialmente sola gratia y sola fide, establece que ningún sufrimiento humano, incluyendo el aislamiento más profundo, añade nada a la obra completa y suficiente de Cristo en la cruz. Tu desierto no te está ganando mérito espiritual ante Dios. No estás acumulando puntos de santidad a través del dolor. El propósito del aislamiento formativo no es meritorio, es santificador, una distinción que parece sutil, pero que tiene implicaciones enormes. Significa que no necesitas sufrir más para ser más amado por Dios. Ya eres completamente aceptado en Cristo, independientemente de cuánto dure tu desierto actual. De manera similar, este mensaje rechaza cualquier elemento de teología carismática que sugiera que la solución a tu aislamiento es simplemente reclamar una palabra profética de restauración inmediata, como si la fe correcta pudiera forzar a Dios a acelerar su cronología providencial según tu preferencia personal. Los 40 años de Moisés no se redujeron a 4 porque él reclamara una promesa con suficiente intensidad emocional. El cronograma de Dios no opera bajo la lógica de la manifestación inmediata basada en la declaración verbal humana. Opera bajo su sabiduría soberana, que frecuentemente, desde nuestra perspectiva limitada, parece lenta hasta el punto de la angustia. Ahora, antes de cerrar, necesito dirigirme a una situación específica que sé que algunas personas viendo este video están experimentando: el aislamiento que viene específicamente del contexto de la iglesia local. Esto es particularmente doloroso porque añade una capa de confusión espiritual que el aislamiento secular no tiene. Cuando es tu propia comunidad de fe la que te ha dejado de lado, ya sea por conflicto no resuelto, por chisme, por juicio prematuro o simplemente por negligencia pastoral, el dolor se intensifica porque sientes que el cuerpo de Cristo mismo te ha rechazado. Aquí la Escritura ofrece una distinción importante. El Nuevo Testamento reconoce que la iglesia local, aunque debe aspirar a la santidad y la unidad, está compuesta de personas todavía en proceso de santificación, no de personas perfectas. Pablo mismo experimentó conflicto significativo dentro de comunidades cristianas, incluyendo desacuerdos públicos con otros líderes apostólicos, como su confrontación con Pedro, registrada en Gálatas. Si el aislamiento que estás experimentando proviene de pecado genuino dentro de tu comunidad de fe, gente que chismeó, que juzgó sin evidencia, que te excluyó sin proceso bíblico de reconciliación, eso no es providencia divina, obrando a través de medios santos. Es pecado eclesiástico que necesita ser nombrado como tal, no espiritualizado como si fuera la mano de Dios disciplinándote. Sin embargo, y esto requiere igual honestidad, si tu aislamiento de la iglesia local proviene de tu propia negativa a someterte a la disciplina bíblica, a recibir corrección, o de un patrón repetido de conflicto que tú mismo has generado en múltiples comunidades, el problema no está en esas iglesias sucesivas que supuestamente te rechazaron injustamente una tras otra.
El problema está en un patrón que necesita ser examinado con la ayuda de consejería pastoral genuina, no simplemente reinterpretado como persecución por causa de la justicia. Llegamos ahora a la pregunta final, la que da título a este mensaje. Si Dios te está aislando, es porque está a punto de enviarte. La respuesta honesta, después de todo lo que hemos examinado, es posiblemente, pero enviarte no significa necesariamente lo que tu imaginación cristiana contemporánea ha sido entrenada a esperar. No significa necesariamente una plataforma, una audiencia, un ministerio público reconocido, una historia de superación que algún día contarás desde un escenario. Puede significar simplemente esto: que serás enviado de vuelta a la vida ordinaria, a las relaciones cotidianas, a tu familia, a tu trabajo, a tu congregación local, pero transformado, con una profundidad de carácter, una dependencia genuina de Dios y una capacidad de compasión hacia otros que están en su propio desierto, que jamás habrías desarrollado si el aislamiento nunca hubiera ocurrido. Moisés fue enviado de vuelta a Egipto, no a un escenario nuevo y emocionante, sino al lugar exacto del que había huido, pero como un hombre completamente diferente. Elías fue enviado de vuelta a su función profética, pero con Eliseo a su lado, preparando una sucesión. Pablo fue enviado de vuelta a la comunidad cristiana, conectado finalmente con Bernabé, integrado a la iglesia de Antioquía, pero con una teología forjada en el silencio de Arabia, que sostendría la doctrina cristiana durante 2000 años. Tu envío, cuando llegue, probablemente no se sentirá como el clímax dramático que tu mente ha estado anticipando. Se sentirá como una puerta que simplemente se abre, una conversación que finalmente sucede, una invitación inesperada, un regreso silencioso a la comunidad que, sin que tú lo planificaras completamente, encuentra en ti a alguien diferente de quien eras cuando el aislamiento comenzó. Mientras tanto, en el desierto, la tarea no es producir tu propia salida acelerando artificialmente el proceso, ni es resignarte pasivamente, asumiendo que nada se puede hacer. La tarea es exactamente la que hemos descrito: examinar tu corazón con honestidad brutal, buscar reconciliación genuina donde sea posible, rechazar la amargura mientras cultivas humildad, anclar tu identidad en la justificación que ya posees en Cristo y permanecer fiel en lo ordinario mientras Dios, en su tiempo soberano, no en el tuyo, completa la obra que comenzó. La Confesión de Westminster lo articula con una precisión que vale la pena recordar en este momento. Dios ordena todas las cosas para sus propios fines santos, no para tu comodidad inmediata, no para tu validación social, para sus fines santos que incluyen, de maneras que frecuentemente no podemos ver mientras las estamos viviendo, tu santificación final y su gloria eterna. Si estás en el desierto en este momento, no tienes garantía de cuándo terminará. Moisés no sabía que serían exactamente 40 años. Elías no sabía cuánto tiempo pasaría en la cueva antes de escuchar esa voz suave y delicada. Pablo no sabía cuántos años pasarían en Arabia antes de que Bernabé lo buscara. Lo que sí tenían, y lo que tú también puedes tener, no es certeza sobre el cronograma, sino certeza sobre el carácter de Dios. Que Él no abandona a quienes ha llamado, que su silencio no es ausencia, y que el mismo Dios que diseñó 40 años de pastoreo silencioso para preparar al liberador de Israel, es perfectamente capaz de diseñar tu desierto actual con la misma precisión providencial. Incluso especialmente cuando no puedes ver absolutamente nada de eso desde donde estás parado ahora mismo. Quiero dejarte con 3 compromisos prácticos antes de terminar, porque la teología sin obediencia concreta se queda flotando en el nivel de la información, y este mensaje no busca informarte, busca transformarte. Primer compromiso: comprométete a la honestidad radical en tu evaluación personal durante los próximos 30 días. No me refiero a una introspección ansiosa que te lleve a la parálisis, sino a un examen deliberado, idealmente por escrito, donde respondas con total sinceridad las 3 preguntas de discernimiento que ya hemos establecido. Escribe las respuestas.
No las dejes solo en tu mente, donde el autoengaño tiene más espacio para operar sin ser confrontado. Si identificas patrones de pecado no confrontado, da el primer paso de reconciliación esta misma semana. No cuando te sientas emocionalmente preparado, porque esa sensación de preparación puede tardar años en llegar si esperas a que el sentimiento te empuje. Segundo compromiso. Busca activamente, aunque sea una sola persona, que pueda hablarte con la honestidad que tu propio corazón no puede ofrecerte sobre ti mismo. Esto puede ser un pastor, un consejero bíblico, un amigo maduro en la fe que conozcas desde hace tiempo. La soledad extrema tiende a generar un aislamiento informativo también, donde dejas de recibir perspectivas externas que podrían corregir tu interpretación de la situación. Proverbios lo dice de manera directa: el que confía en su propio corazón es necio. No te conviertas en el único intérprete autorizado de tu propio desierto. Tercer compromiso. Independientemente de cuánto dure este periodo, comprométete a seguir congregándote, aunque sea de manera mínima, aunque sea incómodo, aunque cada parte de ti quiera retirarse completamente. El autor de Hebreos no escribió esa exhortación a una audiencia que se sentía emocionalmente conectada y cómoda en comunidad. La escribió precisamente porque sabía que habría tentación de abandonar la congregación, bajo presión, bajo persecución, bajo el cansancio del sufrimiento prolongado. Tu presencia física en comunidad, incluso cuando no sientes ganas, incluso cuando te sientes invisible dentro de ella, es un acto de obediencia que Dios honra de maneras que frecuentemente no se hacen visibles de inmediato. Quiero también anticipar una objeción que probablemente está formándose en tu mente mientras escuchas todo esto. Pero yo ya lo intenté. Ya busqué reconciliación. Ya me congregué fielmente. Y el aislamiento persiste de todas formas. Si esa es tu situación honesta, después de un examen genuino y no superficial, entonces quiero decirte algo con la misma seriedad teológica con la que he tratado todo lo demás en este mensaje. Es completamente posible, y bíblicamente consistente, que Dios permita que el desierto se extienda más allá de lo que tu paciencia humana puede comprender, no como castigo, no como abandono, sino precisamente porque la profundidad de la obra que está haciendo en ti requiere un tiempo que tú no habrías elegido si la decisión hubiera estado en tus manos. David, en varios salmos, expresa esta misma frustración con una honestidad que debería darte permiso para sentir lo mismo, sin culpa espiritual añadida. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa pregunta, registrada en el Salmo 13, no es una falta de fe, es lamento bíblico legítimo, una categoría completa de oración que la tradición reformada reconoce y valora, a diferencia de corrientes teológicas que tratan cualquier expresión de angustia prolongada como sospechosa de incredulidad. Puedes, con total legitimidad bíblica, decirle a Dios que esto se está extendiendo más de lo que puedes soportar, mientras simultáneamente permaneces fiel en obediencia. Estas dos cosas no son contradictorias. El lamento y la fidelidad coexisten en toda la poesía davídica. Y si después de examinar todo esto con la honestidad más rigurosa de la que eres capaz, sigues sin encontrar una razón clara, sigues en el desierto sin un mapa visible, quiero recordarte algo final, que la Confesión de Westminster también articula con una claridad pastoral que frecuentemente se pasa por alto. La fe que salva no es la fe que comprende completamente el plan de Dios, es la fe que confía en el carácter de Dios incluso cuando el plan permanece oculto. Eso fue exactamente lo que se le pidió a Job al final de su sufrimiento. Dios nunca le explicó por qué permitió la prueba. Dios simplemente se reveló a sí mismo en su grandeza, y eso, sorprendentemente, fue suficiente para Job. No la explicación, la revelación del carácter divino. Tal vez no recibas una explicación completa de por qué tu desierto duró lo que duró, pero puedes recibir en este momento la misma revelación que recibió Job, un Dios que es soberano, que es santo, que está obrando incluso en el silencio más profundo y que ha demostrado
a través de toda la historia redentora documentada en la Escritura, una fidelidad consistente hacia las personas que llamó, incluso cuando, durante años, ese llamado permaneció completamente invisible para ellos mismos. El desierto no es el final de la historia. Es, casi sin excepción en el patrón bíblico, el lugar donde la historia verdadera comienza a escribirse, mucho antes de que tú puedas leer una sola palabra de ella.